Eres consultor y quieres saber cómo puedes calcular esas metas financieras que tienes para este año. Hola, mi nombre es Soraya Sánchez, soy fundadora de Asis Consulting, contadora de profesión y consultora hace más de 8 años. Y por eso quiero enseñarte cómo puedes calcular tus metas financieras siendo consultor freelance. Y estas son varias cosas que hay que contemplar para que tú puedas mantener esas metas financieras, no simplemente ponerte el objetivo de trabajar y trabajar y trabajar permanentemente en tus clientes o en conseguir nuevos clientes, sino realmente que esto lo puedas hacer a través de una planeación, de una coordinación, que puedas tener muy claro cuáles van a ser esas metas financieras que te van a permitir cumplir tus objetivos. Y en esta oportunidad quiero hablarte de 3 factores principales. Y es que no puedes calcular o no puedes estimar metas financieras cuando no sabes realmente en qué gastas. De ahí es donde partimos. Y lo segundo es que al final, cuando somos freelance, cuando somos consultores freelance, lo que vale es nuestro tiempo. Y aquí te quiero hacer una pregunta. ¿Realmente cuánto estás cobrando tú por tu hora de consultoría? Esto va a ser un valor determinante o un factor determinante dentro de tus cálculos y dentro de tus proyecciones. Porque si no tienes muy presente cuál es ese valor de hora, no vas a saber y no vas a identificar cuál va a ser ese punto al que vas a llegar para cumplir estos objetivos. Y lo tercero, que también es muy importante, más allá de los números, más allá de los cálculos, es que realmente cuando tú estimes esas metas financieras lo hagas con una emoción de cumplimiento, de logro. A veces cuando nos aterrizamos y nos ponemos en la tarea de hacer un presupuesto, de mirar los objetivos de este año financieramente, puedes llenarte de ciertas emociones negativas, de incertidumbre, de pronto que no sean de tanta certeza, y esto te va a generar una parálisis, un bloqueo y quizás no te va a permitir avanzar. Entonces, en este video quiero enseñarte cómo puedes realmente como consultor independiente poder estimar esas proyecciones financieras, poder calcular un valor real de tu hora de consultoría para ese objetivo y que realmente sepas cómo entrar a medir, cómo entrar a hacer esos seguimientos periódicamente para que puedas alcanzar tus objetivos financieros. Bueno, lo primero que te decía y por lo donde vamos a empezar es que no podemos estimar ni hacer proyecciones a la ligera. A veces cuando somos consultores y estamos empezando desde la parte de freelance, cuando somos independientes, muchas veces no sabemos ni cuánto cobrar ni cuánto estimar, digamos, por esos gastos que vamos a tener al mes. Y a veces son calculados y se nos convierte en algo digamos, de imprevistos y generalmente hacemos gastos con tarjetas de crédito y otros escenarios que no son bien vistos financieramente. Desde mi posición como contadora, como consultora, quiero enseñarte cuáles son esos factores determinantes que tú puedes llegar a ver tanto al llevar tus gastos, llevar tu presupuesto y esto como realmente es un factor determinante para que tú sepas cuánto cobrarle a tus clientes y cuánto valorar tus servicios. Entonces, para empezar, lo primero que tenemos que hacer es hacer un presupuesto mensual. Y acá yo sé que tú vas a decir, no, pero qué pereza, qué jartera, yo a veces no soy tan bueno para los números o de pronto hay aplicaciones que lo hacen por mí y me desentiendo. Pero el objetivo de aquí o de esto es para que tú tomes conciencia de realmente cuánto es lo que estás gastando y si realmente los gastos que estás vinculando en este momento son los necesarios para ti. Y eso es una pregunta que quiero que te hagas. ¿Realmente son necesarios todos esos gastos? Y aquí en el presupuesto que te planteo, porque no solamente voy a decirte la parte teórica, sino quiero enseñarte cómo realmente se puede hacer un presupuesto que no te genere un dolor de cabeza, que lo puedas controlar mensualmente y que puedas llegar a tener el hábito de hacerlo, es que lo dividas en varias situaciones o en varios aspectos. Para llevar un presupuesto normalmente nosotros partimos por los gastos, porque es lo que todos los días estamos haciendo, todos los días estamos pagando algo, comprando algo, consumiendo algo y por eso partimos de los gastos.
Y en este presupuesto quiero que te plantees esos gastos que tú tienes dentro de tu hogar. Normalmente, si vives solo o si tienes familia y eres cabeza de tu núcleo familiar, pues van a existir diferentes tipos de gastos como arriendo de tu vivienda o la hipoteca del apartamento o los gastos de administración que pagues. También vas a tener que incluir si pagas un impuesto predial, si estás en Colombia como lo estoy yo, pues hay tipos de gastos muy específicos en Colombia, que es lo que yo quiero que plantearte hoy. Vas a necesitar separar un rubro de alimentación o mercado que sea no solamente tuyo, sino si tienes hijos o si tienes familia, de tu núcleo familiar, lo que realmente te corresponde a ti. Por otro lado, también en este rubro tenemos si pagas un seguro, si pagas algunas reparaciones o si guardas para algunas reparaciones dentro de tu hogar. La parte de servicios públicos va a ser muy importante. Como freelance nosotros necesitamos o dependemos de la tecnología, entonces normalmente debes tener un plan de datos. También es importante que lo contemples acá. Y sobre todo, separes como algún rubro que a veces no lo solemos hacer de compras para el hogar. Si de pronto vas a cambiar tus muebles o necesitas hacer alguna compra específica para tu hogar, pues lo importante es que lo presupuestes. Hay gastos que podrían llegar a ser del año, pero acá el objetivo es que tú puedas guardar una proporción mensual para que no se te convierta que simplemente con imprevistos o hasta el momento que se presente el gasto sacas todo el dinero. Entonces, esto es lo que nos va a permitir con este presupuesto ir guardando estos gastos para esas determinadas fechas del año. Lo siguiente que te planteo dentro de este presupuesto es cuáles son esos gastos de tu vida diaria, cuáles son esos gastos del día a día que estás teniendo. Y aquí normalmente se nos puede presentar un imprevisto. Por ejemplo, en tu vehículo se pinchó el carro o tuviste que coger un transporte de último momento o tuviste que desplazarte o tuviste algún tipo de eventualidad del día a día que se te puede generar en un gasto importante. Entonces, la idea es que puedas distribuir un valor específico para los imprevistos. Si tienes hijos, acá es muy importante que contemples cuánto te cuesta a ti el cuidado de tus hijos, la educación de tus hijos y otros gastos que son a veces diarios, por ejemplo, como lavandería o restaurantes si comes por fuera o si te alimentas por fuera, el servicio de limpieza de tu hogar y los cuidados de tu mascota si llegaras a tener mascotas. Son como estos gastos diarios que se te pueden llegar a presentar normalmente en tu vida cotidiana. Ahora, otro rubro importante que es innecesario contemplar dentro del presupuesto es toda la parte de transporte. Si tienes un vehículo, entonces cuánto te gastas en combustible o en gasolina, cuánto va a ser el impuesto, porque vuelvo y te repito en esto, hay gastos que a veces se nos acumulan en el año, pero la idea es que tú los empieces a presupuestar mes a mes y esto se te vuelva un colchón y un hábito para poder cubrir esos gastos totales. Acá dentro del vehículo, dentro de la parte de transporte, incluye los seguros de los vehículos, las reparaciones, el lavado del coche o del carro, si tienes que pagar parqueadero o si tienes algún tipo de transporte público. También es muy importante que contemples aquí la parte de entretenimiento. ¿Por qué? Porque todos nosotros como consultores, como personas, pues de una u otra forma nos entretenemos, ya sean con regalos, ya sea con que tú tienes afiliaciones que pagas mensuales o tienes algún servicio adicional que pagas y sobre todo pues si de pronto a veces te das ciertos gustos como salir a alguna discoteca o salir con tus amigos. También dentro de este rubro es muy importante o dentro del presupuesto que contemples esos gastos de salud, porque digamos que en este caso a veces son como freelance o como consultores independientes, lo dejamos de lado, pero también son necesarios y también son gastos que vamos a tener constantemente. Dentro de tus rubros de salud es si perteneces o si vas a un gimnasio por salud, cuál es la cuota al gimnasio, si tienes un plan complementario de medicina, cuánto es lo que pagas por este plan complementario. Si tienes, y acá es un rubro muy importante para Colombia, la planilla de seguridad social. Si tú eres trabajador independiente, si tú eres un consultor freelance, tienes que pagar salud y pensión para poder
que te paguen tus cuentas de cobro. Es un rubro indispensable y acá es importante que lo contemples dentro de tu presupuesto, cuánto es lo que realmente te toca pagar por eso. Adicional a eso, medicamentos, copagos, si de pronto tienes algún tipo de alguna enfermedad o vas constantemente al médico, esos copagos o esos gastos que gastas en el médico son necesarios contemplarlos. También, por ejemplo, algo que sucede cuando tenemos mascotas es que también ellos se enferman. Entonces, a veces no contemplamos estos gastos dentro del presupuesto y sí se nos vuelve un bolsillo roto o un hueco en el bolsillo de nuestras finanzas cuando ellos se enferman. Entonces, la idea es que también los presupuestes y si tienes un seguro de vida. Acá quiero entrar a un rubro que para todos los freelancers lo deseado, quisiéramos estar viajando mucho, quisiéramos estar haciendo muchas cosas, pero a veces el tiempo o las finanzas no nos da la posibilidad de irnos de vacaciones. Pero acá sí quiero que lo puedas contemplar, que puedas saber cuánto quieres vacacionar en el año y a diferencia, digamos, de un empleado fijo a un freelance, no tenemos esos adicionales que tiene un empleado fijo, como unas vacaciones pagadas, unas cesantías, una prima en el caso de Colombia. Por eso, sí, en este caso es importante que tú presupuestes ese rubro de vacaciones para que de ahí puedas calcular cuánto es el valor estimado que vas a necesitar ganar con tus clientes para darte ese gusto a nivel de vacaciones. Otra cosa que vamos a tener que contemplar es este ocio que a veces tenemos, si gastas adicional cosas en el gimnasio, si compras algún tipo de ropa deportiva o no necesariamente ocio, pero sí capacitaciones. Como consultores todo el tiempo tenemos que estar capacitándonos, todo el tiempo tenemos que estar aprendiendo cosas nuevas y es importante que contemples estos valores dentro del presupuesto porque al final van a ser que tu valor y tu experiencia y tus capacidades con los clientes valgan mucho más. La capacitación es importante, pero tampoco podemos olvidarnos de presupuestarla porque al final se nos va a convertir en un gasto que si no contemplas en esta parte, pues no vas a poder sacarlo constantemente o periódicamente como lo llegues a necesitar. Acá, en este caso, si tienes hijos, pues la parte de juguetes y todas las salidas que de pronto tengas con tus hijos, es importante contemplarlas. También como freelance estamos sujetos a tener suscripciones periódicas. Entonces acá es muy importante que esos gastos mensuales por suscripciones que tú tengas los puedas contemplar, ya sea un periódico, revistas, suscripciones bajo pues medios digitales, licencias o herramientas. Como consultores a veces necesitamos tener una licencia de Zoom, una licencia de Canva, una licencia de diferentes cosas que son necesarias para nuestra actividad y esto también es importante que los presupuestos y algo que también es necesario y a veces digamos como decimos normalmente en Colombia en casa de herrero asadón de palo, si somos freelance, normalmente depende de nosotros y de la publicidad que nosotros nos hagamos a nosotros mismos, va a depender nuestros resultados de cuántos clientes obtenemos. Entonces acá es importante que tú establezcas dentro de tu presupuesto también un valor para publicidad o un valor para estas asesorías adicionales que llegues a tener. Y si tú llegas a hacer donaciones o temas de beneficencia, también es importante que lo contemples. Otro rubro que es también súper importante es la parte personal. Siempre como consultores tenemos que estarnos, o sea, nuestra presentación va a influir mucho en la atención, sobre todo si haces atención de clientes. Entonces acá, por ejemplo, la ropa, el salón de belleza o cualquier cosa adicional que vaya propiamente para ti, para tu estilo, para que te sientas bien, también es importante vincularlo. Y lo mismo en la parte de aquí de obligaciones financieras. A veces cuando tú eres freelance, tienes que tener algún tipo de deuda o tarjeta o utilizar ciertas financiación con terceros, con amigos, con familiares. Es importante que vincules aquí tus obligaciones. Y aquí también te quiero hacer una invitación dentro de un presupuesto sin sentirte, digamos, que vale mucho, que te excede tus expectativas o que es un imposible. Y es que pienses a largo plazo.
Normalmente cuando somos freelance a veces nos dedicamos en el trabajar en el día a día y sobrevivir para poder hacer las cosas, pero todos queremos libertad de tiempo y de dinero, por eso es muy importante que ahorres y presupuestes un valor para que eso se convierta en tu libertad financiera. ¿Qué quiere decir esto? Que va a ser un porcentaje que tú vas a guardar para invertir en otras cosas y que te puedan generar más dinero. Y otro porcentaje que también va a ser muy valioso, muy importante, es que hagas un ahorro para el plan de jubilación. Cuando tú eres empleado de una empresa, normalmente la empresa tiene un pago de pensión, tú también tienes un descuento de pensión y puedes llegar a existir esa figura de que en algún momento te pensiones. Si bien ahorita hoy en día en Colombia es un poco difícil ese concepto de llegar a pensionarme, pero sí es un ahorro que vas a tener a largo plazo. Por eso no dejes de pensar en tu futuro y ahorra para que puedas tener un plan de jubilación, ya sea que llegues a una edad adulta y te jubiles o que realmente puedas utilizar ese dinero mucho más eficiente en tu vida joven o en tu etapa joven de vida para poder tener buenos resultados financieros. Entonces, acá mi invitación con este presupuesto es que no te abrumes. A veces la emoción que nos da con esto, es decir, estoy gastando demasiado o no me alcanza o realmente no estoy ganando lo que necesito ganar para cubrir todo lo que yo quisiera tener. Y eso es lo que normalmente pasa. Entonces, no permitas que esa emoción de pronto de incertidumbre o que está muy caro te bloquee y te frustre. Porque cuando tú conoces esta realidad, vas a saber con exactitud cuánto es lo que tienes que cobrarle a tus clientes, con cuántos clientes tienes que trabajar para que esta vida de tus sueños como freelance, como consultor independiente pueda ser una realidad. Y acá vamos a lo que quiero enseñarte también como nuestro segundo paso en este video. Fuera de hacer el presupuesto, ¿qué es lo que nos permite llevar el presupuesto? Es saber con exactitud cuánto me voy a gastar, cuánto realmente es lo mínimo con lo que yo necesitaría vivir, cuánto es lo que yo necesito para poder estar bien y de pronto cubrir mis gastos al mes sin estar como endeudado o sin tener que hacer gimnasia financiera o sin tener que hacer muchos escenarios que no son, pues digamos, de los mejores hábitos. Entonces, cuando tú ya identificas cuánto es el valor que gastas o que vas a necesitar para sobrevivir mensualmente, ahí es donde partimos para poder hallar el valor de tu hora. Y acá quiero entrar a algo que también es muy importante para ti freelance o consultor que trabajas por horas o por días o por proyectos. Vas a necesitar calcular realmente cuánto es el valor de tu hora. Y acá es muy importante que le demos valor y que realmente le demos el verdadero valor a lo que es nuestro conocimiento y nuestro trabajo. ¿Por qué te digo eso? Porque a veces cobramos muy barato o cobramos de acuerdo a lo que está en el mercado y no necesariamente ese valor que estés cobrando significa que es el valor que necesitas para vivir y para ganar bien. Entonces, cuando nosotros ya sabemos cuál es el valor mínimo que necesitamos para vivir, tenemos dos formas de calcular nuestro costo de hora. Lo primero es que tú cojas ese valor de los gastos mensuales que te dan y lo dividas en las horas que son facturables para ti. ¿Por qué digo facturables? Porque normalmente si tú trabajaras, aunque no es lo que normalmente pasa, pero si tú trabajaras una jornada de 8 horas diarias por 20 días al mes, que es lo que normalmente trabaja un empleado, te daría 160 horas al mes. Pero si somos conscientes, si somos realistas, estas 160 horas pues muchas veces no es lo que facturamos. Son 160 horas que hay algunas horas que no son productivas, que estamos revisando correos, que estamos revisando otras cosas, que estamos buscando clientes y no son horas que tú vas a facturar. Entonces acá la invitación es que tú evalúes realmente cuáles son las horas que puedes ser muy productivos en el mes, que vas a poder facturar y sobre eso calcules para llegar a ese valor de horas facturables. Entonces, normalmente dentro del ejercicio que te planteo acá es que en promedio,
Si uno es muy productivo, puede llegar entre el 65 y 70% de esas 160 horas que sean laborables. Lo ideal es que aquí no te estreses, seas consciente del trabajo, pero tampoco trabajes 7 por 24, sino realmente utilices esas horas que son muy productivas y de pronto verifiques y tengas cuidados con esas actividades que de pronto no son tan facturables. Entonces acá lo que haces es dividir ese valor de tus gastos mensuales entre las horas que son facturables y ahí te va a dar el costo de hora. Sin embargo, este costo de hora va a ser como lo mínimo que necesitas para sobrevivir, para subsistir. Pero mi invitación aquí es que no solamente pienses en subsistir, sino que realmente puedas darle mucho valor a tu trabajo y a tu conocimiento como consultor. Por eso, adicional al costo o al valor mínimo de vida que tienes, mi invitación es que tengas en cuenta unos valores de imprevistos que se pueden generar. Por ejemplo, hiciste un proyecto, hiciste una negociación y te gastaste más horas de las que contemplaste, pero no todas las pudiste facturar. Y esos son imprevistos que te van a doler en el bolsillo. Por eso es importante que también como contemples un rubro de imprevistos que normalmente es el 10%. También todos los consultores cuando partimos pues partimos con un conocimiento básico, pero con el pasar del tiempo nos vamos llenando de experiencia, de conocimiento, de nuevas habilidades. Por eso, mi invitación es que evalúes o le des un valor adicional a esta experiencia. Cuantificarla de pronto puede llegar a ser algo subjetivo o algo complicado para algunos, pero normalmente podrías decir que tu valor, digamos, adicional por ese conocimiento, esa experiencia que vas teniendo, es un 3% por cada año que vayas haciendo. ¿Cómo más o menos se estima eso? No es la misma duración de tiempo lo que gastas cuando estás iniciando, cuando llevas hasta ahora 6 meses como consultor, un año como consultor, al tiempo que gastas en la misma actividad cuando ya llevas 3 años, 4 años, 5 años. Entonces, digamos, esa optimización de tiempo que tú tienes al momento de hacer las actividades es lo que debes aumentar, digamos, como parte de esa experiencia que tú tienes. Y aquí mi invitación pues es que más o menos calcules un 3% por año de experiencia que tengas dentro de tu labor de consultor. Y adicional a eso, va a haber un rubro muy importante en Colombia y en todos los países normalmente, pero aquí te estoy hablando de porcentajes directamente que aplican para Colombia y es los impuestos. Si tú eres un consultor independiente en Colombia, tienes que hacer dos pagos, uno que te afecta directamente dentro de tu cuenta de cobro y otro que te toca el bolsillo, pero pues lo contemplamos en el tema del presupuesto. Lo primero es el pago de la seguridad social, que es algo que necesitas cancelar, que es tu salud, tu pensión, para que te puedan pagar la cuenta de cobro. Pero lo segundo es que normalmente, dependiendo del servicio o de la consultoría que ejerzas, te hacen una retención, que puede ser del 4 al 6% o del 10 y el 11%. O en algunos casos puede que no te practiquen retención en el mes, pero ojo, tienes que tener cuidado aquí porque si no hacen esa retención, posiblemente al final del año o durante el año te toque pagar el impuesto de renta. Y si no te hicieron descuentos en tus cuentas de cobro que pasaste mensualmente, te puede llegar a dar un valor a pagar en un solo momento, que es en el momento que presentes tu declaración de renta. Entonces, para el ejercicio que te estoy planteando aquí, normalmente pueden ser un 11% de la retención que te hagan. Cuando tú contemplas estos valores adicionales, vas a ver que el total, digamos, o la base para calcular tu costo de hora va a aumentar. Y eso lo que implicaría que le estés dando un valor adicional para esos imprevistos o para valorar tu experiencia o inclusive para pagar esos impuestos que te va a tocar pagar en determinado momento más adelante. Y así vas a poder calcular un valor de hora mucho más estimado, mucho más fiable, mucho más útil. Ahora, ¿qué es importante que tengas en cuenta acá? También calcularlo sobre
las horas que son facturables. Si tú lo llegas a calcular sobre las 160 horas o las 200 horas que trabajas, este valor no siempre va, o sea, te va a dar menor valor de la hora y no quiere decir que eso es lo que vayas a facturar. Por ende, lo que tienes que garantizar es que sobre las horas que tomes, tienen que ser las horas que vayas a facturar o que realmente te comprometas con facturar. De esta forma vas a poder identificar esos patrones y esas cosas que son claves para ti para poder darle un mayor valor a tu hora de consultoría, que no significa otra cosa, sino que realmente puedas cobrar bien y cobrar con lo que necesitas de tu presupuesto, con lo que necesitas para vivir y con lo que necesitas para estar bien, contemplando todos los gastos personales. Estas son una de las formas que tú tienes pues para poder generar esa planeación financiera. Es muy importante que hagas desde el inicio del año el presupuesto, que contemples todas esas variables que como consultor y como persona tienes, porque al final, en el caso de la consultoría, nosotros vivimos de este trabajo. Vivimos de lo que tú ejerzas, vivimos de las horas que realices y así es importante que tú puedas decir, en esto me gasto, esto gano, esto es lo que voy a necesitar facturar pues para tener el estilo de vida que quieres tener. Entonces, lo primero es hacer el presupuesto, lo segundo es que con base en todo esto que te estoy diciendo, estas herramientas puedas calcular el costo de hora de tu consultoría y lo tercero es que puedas establecer estas metas, es decir, que te comprometas con esas horas de consultoría al mes para que puedas cumplir ese rubro y en dado caso, si te llega una consultoría adicional o si te llega un ingreso adicional de pronto por alguna comisión, algún referido, lo puedas aprovechar de la mejor forma. Y lo más importante de esto cuando tú plantees objetivos financieros, no los plantees desde la posibilidad que no lo puedes lograr o que no lo vas a lograr alcanzar. Plantéalo desde la posibilidad de que sí es posible vivir de la consultoría, sí es posible vivir muy bien de la consultoría y que pues obviamente todos los objetivos que quieras los puedes plantear. Este es un trabajo autónomo, o sea que depende de ti, de las decisiones que tomes. Puedes tener el resultado muy positivo o puedes de pronto frustrarte en el camino. Entonces te invito a que siempre pienses y plantees estas metas siendo consciente que tienes todas las capacidades para lograrlo. Y lo último es que tienes que medir también periódicamente. Si no mides, no puedes saber si vas bien o si vas mal o si hay que corregir. Normalmente nosotros establecemos una hora de consultoría fija para los clientes, pero también tienes que saber si esto realmente favorece tus finanzas o está haciéndole un daño a las finanzas. Si no te favorece, debes ajustarlo, debes revisar. Si hay gastos que de pronto no contemplaste en el presupuesto inicialmente y los necesitas contemplarlo, debes contemplarlos para que realmente puedas tener la realidad financiera que quieras y puedas tomar decisiones mucho más a tiempo o mucho más estabilizadas para que puedas generar pues una conciencia financiera y unos objetivos y unas mediciones mucho más puntuales. Entonces, al medirlo, lo vas a necesitar medir por lo menos mensualmente o si es posible para ti que hagas mediciones más cortas, quincenales o semanales para poder evaluar estas metas y estos objetivos financieros. Si quieres descargar la plantilla que te mostré para calcular, para hacer el presupuesto o para calcular el costo de tu hora de consultoría, descárgalo en el link que aparece en la parte de abajo en los comentarios y síguenos en nuestras redes sociales para que puedas informarte más de cómo puedes llegar a tus metas financieras, cómo puedes tener una educación financiera mucho más sólida siendo un consultor freelance.